Buenos días y bienvenidos a Diario Emocional, un podcast donde hablamos de salud mental y en muchísimas ocasiones neurodivergencia, y eso es lo que nos trae al día de hoy. Hoy vamos a hablar con una mujer periodista, doctora con TDAH y altas capacidades. Hoy viene a visitarnos nada más y nada menos que Marta Martín. Muy buenas. Hola Adrián, vaya presentación. Ahora hay que estar a la altura de todo lo que has dicho. A ver, es que una de las cosas que siempre hablan del tema del TDAH y demás es el fracaso escolar. Y una de las Sí, cosas que estuvimos hablando tú y yo hace poco, precisamente, es que aunque nos cueste más, mira dónde has llegado. Eres doctora. sí, O es sea, verdad. nada más y nada menos. O sea, que para arriba no hay nada más. Con mucho esfuerzo, pero es verdad que me gusta siempre decirlo para que la gente sepa que sí que se puede, ¿no? A veces necesitan ese mensaje positivo de que es verdad que nos cuesta todo, pero que es posible y para muestra un botón. Así que, Sí, total, total. Y bueno, para empezar ya directamente enfocándonos en lo que es el TDAH, una pregunta que siempre me gusta hacerle a las personas neurodivergentes que entrevisto es ¿cuándo te diste cuenta que sentías de manera diferente? bueno, es complicado porque cuando, en el momento en el que me diagnosticaron y dijeron las palabras mágicas TDAH, es cuando, de verdad que siempre lo decimos, pero es tal cual, ¿no? Todo tiene sentido. O sea, de repente dices, ahí va, claro, no podía ser otra cosa. Pero yo no era tan consciente de que me sentía diferente, sino sí que sentía que no terminaba de encajar, pero yo pensaba, o sea, no pensé que yo tuviese algún problema concreto, que tuviese un nombre y apellidos, ¿no? Pero sí que sabía que era diferente y pensaba, bueno, pues como todo el mundo es diferente, ¿no? Es verdad que este sentimiento me generaba muchísima angustia y mucha ansiedad. Esa necesidad de sentirte parte del grupo y de que encajas. Pero cuando me dijo la psiquiatra al diagnosticarme, me dijo, Marta, ¿y tú cómo te sentías cuando eras pequeña en el colegio? Y de repente ahí fue cuando caí en la cuenta de cuánta distancia había entre el mundo y yo. Había muchísima. Y saberlo, la verdad es que fue una sensación extraña porque dije, si este sentimiento lo llevo teniendo conmigo toda la vida, pero no era tan consciente hasta que le puse nombre, ¿no? Y fue en ese momento. Pero sí, si he hecho la vista atrás, pues toda la vida. Siempre, desde pequeña en el colegio, notaba que yo no era como el resto. Claro, y encima eres mujer. ¿A lo que me refiero con esto? Que por norma Sí, general se diagnostican muchísimo más tarde. sí. Imagínate, en mi caso, el diagnóstico me llegó con 47 años y me detectaron altas capacidades con 52. O sea, fíjate, más de la mitad de mi vida hecha, ¿no? Y es verdad que el diagnóstico llegó muy, muy tarde, a pesar de que yo había estado pasando por especialistas que no lo habían sabido ver. Y sin embargo, todos los síntomas que ellos veían en mí eran los síntomas del TDAH, ¿no? Pero nadie sabía ponerle nombre o no me habían mirado, porque es verdad que las mujeres somos doblemente vulnerables, ¿no? Lo primero porque estamos infradiagnosticadas y en esto pues, nos penaliza mucho nuestros ciclos hormonales y se tiende a achacar todo a esos ciclos hormonales. Pues está nerviosa, pues estará con la regla, estará con la menopausia, o sea, siempre hay algo, pero no nos miran, no se nos mira de una manera, o sea, con atención, una mirada honesta que vea que detrás de todo eso hay un origen, que hay algo que explica todo eso que sientes. Y luego además las mujeres, nosotros nos ponemos muchas exigencias. La sociedad nos pone más exigencias y es más estricta con nosotros que en general con los hombres. Y nosotras mismas también. Entonces, pues pensamos que es porque no llegamos a todo, porque queremos estar bien, ser madres perfectas, trabajadoras perfectas, amigas perfectas, amas de casa perfectas, y que al final es la ansiedad de toda esa carga que nos echamos encima nosotras mismas y que también nos echa la sociedad. Así que es verdad que dejamos pasar todo eso y pensamos que es simplemente ansiedad, que es depresión, pero no nos miran, no se mira más profundamente a ver qué hay detrás de esa mujer que tiene todos esos síntomas y que todos juntos tienen un nombre. Y es que encima, al menos, eso es una cosa que he hablado con distintos y distintas profesionales, que por norma general, cuando estamos hablando de distintas neurodivergencias o de cosas en ese sentido que no son tan físicas, siempre se Sí, han estudiado en los hombres.
Pero cuando Sí, hablamos de, por ejemplo, trastorno de la conducta alimentaria, que ya habla del físico de la persona, es sobre todo cuando se estudian mujeres. O sí, sea, al final es un tipo de totalmente. sociedad Mm. muy machista. Además, fíjate, es curioso porque las pruebas que se hacían, sobre todo hasta la fecha, las pruebas que se hacían tenían, para detectar el TDAH tienen un sesgo de género. Estaban pensadas solamente para hombres y de hecho se pensaban que solo los niños varones tenían TDAH, los adultos no, y por supuesto las niñas en absoluto. Y esto tiene que ver por la manifestación de los síntomas en las mujeres, que es muy diferente, ¿no? Normalmente las mujeres son del subtipo inatento, están tranquilas, pasan desapercibidas, las mujeres se esfuerzan mucho más por encajar, por no tener fracaso escolar, y pasan muy desapercibidas frente a los niños varones que son muy movidos. Entonces, cuando un niño da mucha guerra en el colegio o en casa, ahí saltan fácilmente las alarmas y piensan, bueno, este niño no para quieto, a ver si va a ser hiperactivo, ¿no? Entonces, y como te digo además, pues las pruebas no estaban hechas para mujeres inatentas. Por lo tanto, todavía era mucho más complicado tener este diagnóstico. Entonces, yo fíjate, era del tipo combinado, es decir, que soy inatenta y además hiperactiva, pero tampoco lo supieron ver, ¿no? Pero por lo general, este problema hace que todavía seamos más invisibles. Sí, totalmente. O sea, y tú has dicho que te diagnosticaron con 47 años. Sí. ¿Cómo fue todo ese camino o todo ese proceso hasta llegar al diagnóstico? Pues en mi caso fue sin buscarlo, que es una maravilla porque la mayoría de las mujeres con las que hablo y con las que me escriben a través de las redes, la mayoría de las mujeres buscan su diagnóstico y se encuentran con muchísimos problemas, ¿no? Sobre todo que no se las toma en serio. Hoy me contaba una mujer que me ha escrito por Instagram y me decía que ella tenía la sospecha de que tenía TDAH, pero que a ver si reunía el valor para ir al médico de cabecera y pedirle una evaluación. Y digo, ¿pero cómo hay que reunir el valor? Sí, porque me va a decir que como el TDAH está de moda, que son tonterías mías, que es que estoy en la perimenopausia, o que estoy con la... Bueno, entonces al final dices, ¿cómo es posible que esto nos ocurra, no? Hay pánico a ir a por una evaluación, porque se van a reír de ti porque no te van a tomar en serio. Yo, gracias a Dios, no pasé ese calvario, ¿no? Lo pasé con mi hijo, que no le diagnosticaron hasta los 16. Y fue en la consulta de mi hijo donde la psiquiatra que le atendió me dijo, espérate, Marta, no te muevas porque voy a empezar contigo. Y dice, porque nada más entrar por la puerta tengo la impresión de que tienes TDAH. Entonces, he tenido la suerte de que el diagnóstico me ha llegado sin buscarlo, ¿no? Eso ha sido una maravilla porque no he tenido que sufrir el miedo o tener que justificar que voy al psiquiatra porque sospecho que tengo TDAH. Entonces, el diagnóstico me llegó sin querer. Y, y me llegó sin querer y yo pensé, bueno, yo estaba estudiando mi doctorado, ¿no? Y cuando me hablaron de la medicación dije, bueno, pues fenomenal, porque yo pensaba que el TDAH solo tenía que ver con el fracaso escolar, que es lo que te cuentan cuando estás con los niños, sin tener en cuenta que detrás del fracaso escolar hay una larguísima lista de otros síntomas que son incluso más preocupantes que el fracaso escolar. Y a raíz de ahí empezó pues el afán, como soy comunicadora por profesión, de divulgar, de aprender, de saber qué más había del TDA detrás de todas esas 4 palabras, ¿no? Y así empezó. A mí, gracias a Dios, me llegó de una manera como sin buscarlo. Sin embargo, cuando mi hija, yo empecé a sospechar que ella también lo tenía, ella no fracasaba en el colegio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo veía en ella muchas cosas. Sí que sentí el apuro de tener que ir a los especialistas y que me mirasen mal. Porque me miraban mal, porque me decían, bueno, pero a la niña le va mal en el colegio. Digo, no, pues entonces, digo, ya, pero es que no solamente es esto, ¿no? Entonces tuve que ir hasta 3 especialistas que me dijeron que no. Y entonces ya decidí buscar a alguien especializado en TDAH que ya supo ver a mi hija, ¿no? Pero es decir, a la 4ª conseguí su diagnóstico. Este camino es muy doloroso, porque es como si vas al médico y le dices, sospecho que tengo diabetes porque tengo unos bajones de azúcar, y el médico te dice, anda, qué tontería. Como ahora está de moda ser diabético, estamos todas igual, ¿no? Anda, y además ya tienes 50 años, ¿qué más da, no? ¿Y para qué lo quieres saber? Esto es impensable, Adrián, y sin embargo pasa a diario con los adultos y sobre todo las mujeres que están buscando un diagnóstico. Así que, como te digo, yo tuve esa gran suerte, pero sí que con mi hija no lo viví así
Y como te digo, muchas mujeres me escriben con este problema que te estoy comentando, ¿no? Y es tremendo. Sí, totalmente. O sea, yo es que con el tema de la salud pública y demás, ya lo estuve comentando contigo. Sí. No he tenido tampoco buenas experiencias y mira que yo en mi caso sí que es verdad que yo lo admito. O sea, en mi caso, al ser hombre, lo tengo muchísimo más fácil. Pero yo cuando, por desgracia, también digo, o sea que hay que dejarlo Sí. claro, porque prefiero que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Y yo recuerdo de ir a mi médico de cabecera y decirme justo eso, que el TDAH ahora estaba de moda, que eso era una moda de TikTok y demás, y Qué etcétera, barbaridad. etcétera, etcétera, que no quería etiquetar. Y claro, es más, me presenté diciendo que era psicopedagogo, que trabajaba con personas adultas neurodivergentes y demás, y sabía lo que era. Y es que lo recuerdo, que hasta que no estuve hablando de distimia directamente y de tendencia suicida, no se lo tomó en serio. Y ahí Ya. fue cuando dijo, vale, te voy a llevar te voy a mandar al Mm. psiquiatra. Y el psiquiatra lo mismo, inclusive esto ya también lo estoy hablando contigo, Sí. que eso ya sí se lo tomó todo de broma. Que en el momento de hablar de neurodivergencia se empezó a reír, en el momento de hablar de distimia decía que eso no era una depresión, Ya. y de momento de hablar de distintas cosas, ansiedad generalizada, que eso era mentira, que eso no existe, que eso es todo bulos. Y te dice eso, un profesional que entiendes que sabe más que nadie, es en quien tienes que confiar, entonces te hace dudar hasta de tu propio criterio, ¿no? Y te sientes mal. Y sí que me escriben muchas mujeres que después de este primer contacto, pues ya no quieren volver a tener, Total. a valorar su diagnóstico. Y, y es que es fundamental, porque a lo mejor pues tú tuviste el valor de decirlo de los pensamientos suicidas, pero otras personas no se atreven a decirlo. Claro. Tenemos que recurrir a eso para que nos miren, para que nos tengan en cuenta. Es que es muy tremendo. Además, es que hay muy pocos en la seguridad social, en la sanidad pública, hay muy pocos especialistas, psiquiatras especializados en TDAH. Entonces, no entiendo por qué no. Honestamente dicen, pues mira, no es mi especialidad, pero te voy a derivar para una evaluación, ¿no? Claro. No, la respuesta es poner en duda tu propio criterio, reírse de todos tus miedos y llegar allí supone un proceso de dudar, de pensar, ¿puede ser que esto me esté ocurriendo a mí? Eso no es fácil. Vas al médico angustiado, con todas esas dudas, con todos esos años a tus espaldas en los que has estado sin diagnosticar y sufriendo un montón de consecuencias, muchísimas consecuencias, por no tener un diagnóstico y sobre todo porque no te puedes explicar a ti mismo qué te ocurre, y cuando llegas te encuentras una respuesta así, eso es demoledor. Eso Total. es que te hunde. Entonces, pues ya muchas veces tiran la toalla, ¿no? Yo lo entiendo porque el proceso es difícil y porque no todo el mundo tiene el dinero para pagarse unas pruebas y una atención por la sanidad privada. Y no debería ser así. Ya te digo que yo tuve suerte, pero con mi hija sí que tuve que recurrir a un Claro. especialista en la sanidad privada porque no encontraba en Madrid quien mirase a mi hija y me diese un diagnóstico. Es que es muy duro eso, porque Sí, a lo mismo que tú has dicho, que yo, por ejemplo, también yo sabía dónde me metía. Porque yo he tenido pacientes y demás que han pasado ya por esto, me han contado muchísimas personas, conozco a profesionales y demás, y sé a lo que iba. Y ya estaba preparado. Pero hay muchísimas personas, y sobre todo mujeres también, que están muchísimo más invisibilizadas, perdón, que si ya de por sí lo están pasando mal y puede ser que por norma general tengan esa parte de depresión, que un profesional de la salud mental se ría en tu cara, sí. es que es contraproducente. Sí, es cavar más hondo ese pozo en el que estás, y lo de los pensamientos suicidas además no es ninguna cosa anecdótica, es una de las consecuencias de no estar tratados y es muy habitual, mucho más de lo que la gente Claro. piensa. Entonces cuando la gente se ríe y te dice que es una moda de TikTok, pues es como si me dice, ¿qué pasa? Que ser miope está de moda, porque hay un montón con gafas, un montón de personas que llevan gafas. Pues eso no se, esta barbaridad, o sea, no se cuestiona. Claro. Lo hablamos el otro día, Adrián, llegará un momento en el que digan, ¿os acordáis cuando las personas neurodivergentes las etiquetaban, las señalizaban, las penalizaban por decir que tenían TDAH, o en sus puestos de trabajo las marcaban? Bueno, habrá un momento en el que de esto nos reiremos, ¿no? Y lo recordaremos como una anécdota, bueno, triste. Pero ahora mismo todavía ese momento no ha llegado, y la realidad es que, como te digo, me escriben muchas personas con esto que tú me estás contando, ¿no?
y que no tiene a lo mejor los conocimientos que tú tienes como psicopedagogo, y entonces bueno, pues este señor que es psiquiatra me dice esto, pues a lo mejor tiene razón, de que a mí se me está yendo la cabeza con todo esto, ¿no? Claro. ¿Y cómo piensas que hubiera sido tu vida, ¿vale?, si te hubieran diagnosticado antes? Claro, habrá cambiado muchísimo, entiendo. Mira, yo he tenido la gran suerte de que, a pesar de que no lo sabía, he tenido unos padres que han sabido ayudarme y gracias a ellos he conseguido todo lo que he conseguido, ¿no? Pero no hay duda de que yo lo he conseguido con mucho más esfuerzo que la mayoría. Hay muchas cosas que hubiesen sido diferentes, muchas cosas, porque el autoconocimiento es fundamental. Si tú sabes por qué funcionas de la manera en que lo haces, si tú sabes por qué tus reacciones son así, si tú sabes por qué por la noche te cuesta tanto dormir, por qué tus emociones son una montaña rusa, por qué no terminas de encajar, si tú eso lo entiendes y tú te conoces, lo primero es que puedes ayudar a modificar todas esas conductas que a ti te hacen daño, ¿no? Es verdad que nosotros y como adultos hemos desarrollado de una manera innata o de una manera natural estrategias o recursos para afrontar todo eso que nos es doloroso. Porque es verdad que te provocan sensaciones muy dolorosas, ¿no? Pero la parte más que yo más he hecho en falta, aparte de haber tenido una vida mucho más fácil, haber tenido explicación a muchas de las cosas que siempre me he preguntado por qué eran así, es la reacción hacia mí misma, ¿no? Yo siempre he pensado que era culpa mía muchas de las cosas que me ocurrían. Era culpa mía estar siempre castigada. Era mi culpa no tener amigos en el cole. Era mi culpa ir a pocos cumpleaños. Era mi culpa que no me invitasen a muchas fiestas, e incluso de adulta. Era mi culpa que cuando la gente me habla no me puedo concentrar y a lo mejor estoy dispersa. También era mi culpa bajar a la compra y no acordarme de nada de lo que tenía que comprar. O estar en una reunión y de repente estar desconectada. O no recordar el nombre de una persona que me acaban de presentar. Y yo era muy exigente conmigo misma y me decía, joder, Marta, presta atención, jolín, Marta. Entonces, creces con la sensación de que hay algo en ti que está mal. Algo en ti está roto. En algo fallas y en algo fundamental. Porque sobre todo en la relación hacia los demás. Yo recuerdo el día que una amiga me dijo, ya tendría yo 20 años, estaba en la universidad, y me dijo, no conozco una persona tan rara como tú. Yo lloré mucho con eso, porque digo, pero qué rara, pero si yo, ¿qué es lo que hay en mí para que piensen así? ¿Qué es lo que me hace que provoque rechazo muchas veces? Porque no puedo controlar la intensidad con la que vivo, que a la gente también le incomoda, ¿no? Entonces yo me he castigado mucho, ¿no? Yo me he enfadado mucho conmigo misma, he llorado mucho. Saber desde que era pequeña que no había nada malo en mí es lo que más eché en falta. Eso para mí es la base para llegar a todo lo demás. No sé cómo decirte, siempre que te señalen, siempre ser la diferente. Me acuerdo, por ejemplo, una vez me decían en el trabajo, Marta, tú entras en la habitación y eres como un agujero negro, absorbes toda la energía, eres tan intensa, es que ya todo es distinto cuando entras. Pero no me lo decían en plan bien de Marta, que es súper guay, no, era mal. Y yo me acuerdo que en el trabajo me iba al baño y yo lloraba y digo, pero ¿por qué tiene que ser esto? ¿Por qué es así? Entonces me castigaba. Esa sensación de coger a la niña que yo era y decirle, Marta, no hay nada malo en ti, es lo que me has hecho en falta. Yo solo hubiese necesitado más que el respirar. Y esto todavía me emociona mucho y me hace llorar porque... Normal. Sí, porque... Y es verdad que en el entorno familiar he estado muy arropada. Pero recuerdo el colegio y estaba triste. Y estaba triste porque pensaba que yo no funcionaba bien, que algo en mí estaba roto. Eso es horrible. Y hasta que no tuve 47 años yo no lo supe. Y encajar durante estos 47 años ha sido un esfuerzo tan agotador, Adrián. Y bueno, tú lo sabes. Ha sido como una fatiga que no se separa de ti, una fatiga crónica que no te abandona porque quieres y lo intentas y no terminas de conseguirlo. Esa sensación es demoledora, por lo menos para mí. Sí, aparte de estar intentando todo el rato enmascarar para que las demás personas no sepan que tú eres diferente, o que al menos que no lo noten.
Cuando sobre todo, ¿qué hay de malo en ser diferente? ¿No? Si fuese una asesina en serie, pues vale, lo entiendo, pero ¿qué hago yo mal? O sea, que quiero decir Claro, que mi neurodivergencia, ¿en qué molesta tanto al resto, no? Pues entiendo que en nada. O sea, que todo es porque lo diferente nos asusta. Es ignorancia hacia lo que es distinto. Cuando en la naturaleza la biodiversidad es la fuente de la vida y lo que más se valora, esta diversidad en los seres humanos está castigada. totalmente de acuerdo. Si no, por ejemplo, los propios centros educativos no nos educarían a todas las personas de la misma forma. Cierto. Y yendo un poco a tu día a día, a tu rutina, ¿cómo te afecta el TDA? En mi caso, un poco locura. Es una locura. Bueno, yo ya me levanto, como la mayoría de las personas con TDAH, agotada. Porque mi cerebro no ha parado en toda la noche y yo me levanto agotada. Normalmente tengo o pesadillas o sueños muy inquietantes, pero yo me levanto como si no me hubiese acostado, ¿no? Entonces, levantarte de la cama ya es el primer reto, porque te levantas, es que no puedes ni levantarte. Y te levantas agotada física y mentalmente. Entonces, bueno, empieza el día así y yo ya desde que me levanto, en mi cerebro hay un tsunami, ¿no? Viene un tsunami en mi cerebro y digo, ay Marta, Marta, esto te va a pillar porque no puedes correr por mucho que quieras, no te vas a salvar del tsunami. Y efectivamente, el tsunami me arrastra durante todo el día hasta que me vuelvo a meter en la cama por la noche, para no descansar de nuevo, ¿no? Entonces, me acuerdo que una vez leí que no sé si lo dicen pues por consolarnos o qué, pero que una persona neurodivergente cuando ha desayunado ha tenido más ideas que una persona neurotípica durante todo el día. Y estas ideas las Sí. quieres llevar a cabo. Y todas te parecen fascinantes. Y entonces yo las apunto todo lo que tengo que hacer, sabiendo que no voy a poder, ¿no? Entonces todo el día es, pues vas al trabajo, lo haces todo con 1000 notas porque tienes miedo de equivocarte, porque tienes miedo de que te digan, Marta, otra vez has leído el email así como en diagonal y no te has enterado de nada, Marta, se te ha olvidado que había una reunión, Marta, la reunión llevamos 1 hora y media y tú dónde estás, que estás con la cabeza, no sabemos dónde. Entonces, claro, en el trabajo es un esfuerzo por permanecer ahí y que además lo parezca. Entonces sales del trabajo muy agotada con toda la lista de cosas que te queda pendiente por hacer, de las cuales has hecho 2 o 3. Llegas a casa y claro, pues tenemos casa, yo tengo 2 hijos y la lista de cosas sigue siendo eterna. Entonces, a pesar de que te las apuntes, vas corriendo y vas cansada y quieres llegar a todo y sigues y sigues y sigues. Y luego además, claro, me apunto muchas cosas que procuro hacer y que como no hago, pues luego me siento mal porque no he llegado a todo, ¿no? Que eso encima también es parte, entiendo, de las altas capacidades que te estás exigiendo además. Sí, Porque sí, claro, o sea, el sí, simple hecho ya de que te levantes cansada, es que encima la comorbilidad de las dos neurodivergencias imagínate, es sí, una locura. sí. Lo que pasa es que, bueno, las altas capacidades me ayudan a tener estrategias Claro, para compensar, ¿no? Entonces me paso el día recordando, Marta, cuando estés así, recuerda, tienes que mirar la lista. Marta, céntrate en esta reunión. Entonces, bueno, es verdad que las altas capacidades ahí me ayudan, pero es muy cansado porque te pasas todo el día disimulando que eres neurodivergente. Pero lo eres y por dentro, y aunque por fuera tú mantengas una visión un poquito más ordenada de la que tienes por dentro, la realidad es que me paso el día recordando todo lo que yo comento en redes, los consejos que doy. Me enfado mucho conmigo, Marta Jolín, es que esto no, hablo mucho conmigo misma sola y también sobre todo tengo momentos de, Marta, no pasa nada. Si de la lista de 87 cosas que tenías has hecho 30, si ya eres una supercampeona, estate claro, total. satisfecha, ¿no? Y luego me acuesto y siempre me digo, has hecho más de lo que podrías haber hecho, no se puede hacer más ni mejor. Y entonces me reconcilio un poco conmigo misma, o sea, constantemente durante el día a veces me hablo enfadada, pero sí que procuro tener conmigo unas palabras de, has hecho más de lo que podías, Marta, o sea, estate Claro, tranquila. Y además en mi caso, que tengo la menopausia, todo esto es mucho más complicado. Hormonalmente sí, esto es una locura y además las funciones ejecutivas las tengo peor que nunca, ¿no? claro. La dificultad para organizarme es mucho peor que bueno, pues recuerdo pues a lo mejor cuando el embarazo, así, etapas muy, muy difíciles. Así que sí, el día a día es un caos. Yo, por ejemplo, lo que utilizo muchísimo
es Google Calendar, que me van saltando notificaciones cada 2 por 3. Es más, hace poco me hizo gracia porque yo por las noches tengo mi diario emocional y demás, donde escribo, anoto cómo me he sentido, según, ¿no? Y claro, justo me saltó anoche la notificación de eso y por norma general, como el móvil está en vibración, pues no suena. Pero ayer pues, se me fue y sonó. Y mi pareja me dijo, Adri, es que te apuntas hasta esto. Digo, todo. Todo. Es que claro, lo más mínimo que no apunte puede ser que se te olvide en el 90%, al menos en Sin mi caso. duda. Pero Adrián, hasta el punto de que se me han olvidado citas con médicos, Sí, citas sí, sí. importantes. Y de mi hijo, por ejemplo, que tiene diabetes. O cuando mi padre Claro, falleció de cáncer, es que se me han llegado a olvidar llevarle a la quimio. Dices, pero bueno, claro. ¿cómo es esto posible? Si lo más importante que yo tengo ahora mismo en mi vida es el tratamiento de mi padre o la revisión de la diabetes de mi hijo, se te olvida. Entonces, yo me he castigado toda la vida por eso. Es que Claro, no te lo puedes ni imaginar cómo yo me he castigado por esas cosas, sobre todo las que afectaban a mis padres o a mis hijos, ¿no? claro. Ahora ya soy más amable conmigo, ¿no? Pero... Y yo soy de la vieja escuela y yo me lo tengo que apuntar con papel, porque a mí todos esos sonidos y las alarmas me alteran un montón. Me alteran, me ponen muy nerviosa, ¿no? Cada uno... Pero claro, se me Total. olvida mirar la agenda. Se me olvida mirar la agenda y eso, pues bueno, es complicado. Pero bueno, Claro, yo lo que hago es eso, es que aunque no me suene, pero veo la notificación en el móvil. Entonces, sí, claro, si miro el móvil directamente para ver la hora o lo que sea, tengo la notificación de, oye Adri, tienes que hacer esto. Y yo, oh, vale. Y sí. ya me pongo y lo hago. ¿Cómo afecta tu TDAH tanto en lo emocional como en las relaciones? Porque claro, ya me has contado algo. Pero quiero que ahondes un poquito más. Bueno, fíjate, lo emocional es una de las partes, bueno, yo creo que es la más complicada de todas, ¿no? Porque yo puedo pasar de llorar a reír no sé cuántas veces al día, ¿no? Y de la risa más divertida al llanto más desconsolado puedo pasar varias veces al día. Y luego además, pues te ponen muchas situaciones complicadas, ¿no? Porque te salen las lágrimas cuando menos te lo esperas, ¿no? Pero bueno, es una manera también que es muy bueno y eso te ayuda a liberar mucha tensión, pero hay veces pues que al trabajo hay que ir llorando de casa, ¿no? Como siempre digo. Pero la montaña rusa emocional es complicada porque sube y baja y ahora, como te digo, más con la menopausia y cuando eres mujer, con los ciclos hormonales, esto es un drama, ¿no? Eh, a veces es una bendición y a veces es una tortura porque lo vivo todo con una intensidad que no es normal. Lo bueno es buenísimo. Yo veo un atardecer, veo una mariquita en una hoja en el campo, veo un pajarito que se ha posado en mi terraza y es como, ¡hala! Bueno, es un momento de felicidad, Claro, pero de repente, yo qué sé decirte, viene alguien y pisa la mariquita y ya me entra una llorera que estoy toda una hora con un disgusto tremendo. Te quiero decir, o las cosas me afectan demasiado, me afectan en exceso, ¿no? Y esto viene así de repente y es incontrolable. O sea, es incontrolable, me pongo muy triste o me pongo muy contenta. Y luego además me afecta mucho, ahora ya lo llevo mejor, ¿no? Pero, por ejemplo, me ha afectado mucho durante toda la vida esos comentarios de la gente. Bueno, tiene que ver mucho con la disforia sensible al rechazo, ¿no? Como siempre has estado señalada, necesitas que te acepten. Y cuando total. alguna amiga, algún amigo me ha rechazado, lo he peleado mucho porque no puede ser. No puede ser si yo me esfuerzo, si estoy intentando ser la mejor amiga posible. ¿Cómo puede ocurrirme que esta persona me rechace? ¿Pero qué he hecho? Otra vez me está pasando esto, ¿no? Estas cosas se sufren mucho. Se sufren mucho. Pero bueno, ya he llegado a pensar que los amigos que no acepten esto, pues es que el TDAH es un filtro y que solo deja a mi lado a las personas que realmente merecen la pena, ¿no? Pero bueno, todo esto lo sabes porque tienes un diagnóstico, porque eres más adulta y has tenido estrategias que has ido puliendo durante toda la vida. Pero la parte emocional es muy dura, me afecta todo demasiado. Sí, Mm, para lo bueno y para lo malo, porque además cuando las cosas te afectan mucho, te mueves por cambiarlas, intentas claro. hacer cosas. ¿Me entiendes? Entonces estas personas que tienen mucha empatía, como nosotros, luego además es que soy una persona altamente sensible, que también es muy habitual, ¿no? Esas son las personas que hacen, que mueven ficha para que las cosas sean diferentes, ¿no? Y ayudan y se implican.
Entonces, bueno, es un defecto porque sufro, pero también es una bendición porque estas emociones tan intensas, esta desregulación emocional, también me ha ayudado a hacer cosas pues de las que estoy contenta y satisfecha. Y he dicho, jo, pues mira, esto que he conseguido, nos hemos movilizado para ayudar a alguien, bueno, pues tiene su lado bueno, pero sí que se vive con dolor, sí. Una de las cosas que estuve hablando en otro podcast con Ada Luna es que decía que el diagnóstico en neurodivergencia era, y cito textualmente, un filtro de gilipollas. Sí, O sea, es decir, sí, aleja a la gente sí, que al final, pues ya sí. está. O sea, aleja a la gente que no te merece. Pero claro, eso lo sabemos ahora que somos adultos, pero cuando eres niño, eso es muy difícil, porque tú quieres estar jugando al fútbol o yendo a la Warner con tus amigos y no te Claro, gusta. Entonces es difícil explicarle a un niño, mira, es un filtro, pues eso, para gilipollas, ¿no? Pero el niño dice, sí, mamá, pero yo quiero ir, claro. yo quiero Y estar. hay algo que la gente suele malinterpretar contigo con respecto al TDAH. Buah, muchas cosas, muchas cosas. Por ejemplo, eh, es verdad que somos más nerviosos, ¿no? Pero como yo soy hiperactiva, además me muevo mucho, me rasco mucho, porque además tengo hipersensibilidad en la piel, todo me pica, la etiqueta, no sé qué, te mueves y tal. Entonces, siempre me dicen, bueno, Marta, no estés tan nerviosa. Bueno, no es que esté nerviosa, es que me muevo. Y además este movimiento me regula. Claro, Entonces lo malinterpretan, ¿no? No, pues es que yo necesito moverme un poco. O por ejemplo, en el trabajo yo me tengo que levantar. Yo me tengo que levantar, yo no puedo estar las 8 horas lógico. delante del ordenador. Entonces, pues siempre pienso, ay, no me voy a levantar porque van a pensar, pues tengo compañeras que llevan 3 horas sentadas ahí, pero yo no puedo, necesito y me regula y trabajo mejor si cojo, doy una vuelta hasta el final de la oficina y vuelvo, ¿no? Entonces, pues no me estoy escaqueando de mi trabajo. Fíjate, me acuerdo cuando era adolescente, cuando era una chavalilla, hablaba con alguien y claro, yo me muevo mucho y interpretan que me pongo nerviosa. Entonces, todos los chicos con los que hablaba pensaban que me gustaban porque me veían nerviosa y decían, claro, es que les gusto. Entonces llegó un momento en que no quería hablar con nadie porque digo, ¿qué pasa? Que me gustan todos los chicos de Madrid, ¿esto cómo puede ser, no? Bueno, pues en esa época que eres jovencita y tienes un montón de complejos y la adolescencia es un momento complicado, pues eso me agobiaba. Me agobiaba porque digo, pues que no puedo hablar con ningún chico. Pero luego también me ha pasado, o sea, la gente malinterpreta mi movimiento, malinterpreta que te hayas despistado o que en un momento de la conversación no estés, porque piensan que no les estás escuchando y se enfadan. Total. Se enfadan mucho y digo, te estoy escuchando, pero a lo mejor necesito moverme o a lo mejor necesito mirar hacia otro lado para atenderte mejor. Y la gente lo malinterpreta. O a lo mejor cuando contestas un email, pues has pasado por alto algo porque lo leemos muy rápido y en diagonal. Piensan que estás haciendo mal tu trabajo, piensan. Sí, estos despistes a la gente no les gusta. Y sobre todo, Mm. también lo que no les gusta nada de mí es mi intensidad. Y hay mucha gente que se ha apartado de mí porque dicen que soy muy intensa, ¿no? Somos personas más intensas, sí. Sí, lo sé, pero bueno, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Totalmente. Es más, me ha hecho gracia cuando has dicho lo de que no puedes estar quieta y nada. Yo ahora mismo estoy quieto entre muchas comillas porque tengo un llaverito, Sí, ¿vale? Que te lo voy a enseñar desde aquí, que me gusta mucho el tacto y me está regulando y estoy moviendo las piernas. Pero claro, mi torso está quieto, que es lo que se ve. sí, pero por debajo, sí. Por debajo soy un batería. Exacto, pues a mí me pasa igual, estás en el trabajo y estás moviéndote mucho, entonces yo Claro, tengo cosas también para tocar, ¿no? claro que eso ayuda muchísimo a concentrarse. Ayuda. Bueno, Mm. y ya que has hablado del tema del trabajo y demás, barreras que hayas visto, que te hayan comentado alguna de tus seguidoras o demás en el entorno laboral. Fíjate, en el entorno laboral, a mí no me va mal porque llevo en el mismo trabajo muchos años, ¿no? Pero las personas con TDAH son despedidas con mucha más frecuencia, les cuesta mucho más mantener el trabajo que al resto, ¿no? Pero incluso yo tengo un muy buen trabajo, pero en mi trabajo sí me han señalado por tener TDAH. Y a mí me ha afectado porque en el momento en que lo supieron, de repente yo era menos válida. Pero si yo llevaba cuando se enteraron 20 años en mi puesto de trabajo y siempre he tenido buenas, o sea, he sido muy valorada por mis compañeros, por mis jefes y de repente saber que tengo TDAH me hace menos válida. No Claro, tiene ningún sentido, es lo que hablamos antes de la ignorancia, ¿no? Entonces,
me parece que, por ejemplo, yo no tengo ningún problema en decir que tengo TDAH, es más, en cuanto puedo yo lo suelto, excepto en mi entorno laboral, porque lo normal es que te penalicen. De hecho, me han llegado a decir, anda, pues si no se te nota, pues que se me tiene que notar, tengo que venir tuerta o con un brazo escayolado. Y las cosas, como tú bien decías, las cosas que no son invisibles y que no se ven, pues no te las crees, ¿no? Claro. Y entonces, pero no se creen que tienen TDAH, pero te ponen la etiqueta de Marta tiene esto, entonces no vaya a ser que sea menos válida. Y da igual que les diga, también tengo altas capacidades que compensa, da igual, la palabra TDAH genera ese rechazo en el entorno laboral. Y muchas personas me cuentan que efectivamente que ellas han sufrido mucho hasta que han tomado la determinación de despedirse y montar su propia empresa, ser emprendedores, ¿no? Y ahí es donde funcionan bien, porque tienen flexibilidad, porque se manejan. Fíjate, sin embargo, yo nunca he querido ser autónoma ni emprender porque me daba miedo procrastinar o que se me olviden las cosas, que cuando no tienes una fecha o tienes algo que te está marcando el paso, me daba miedo no llegar a cumplir, ¿no? Plazos o las entregas o lo que fuera. Pero muchas personas terminan abandonando y emprendiendo porque no encajan y porque no terminan de ser aceptadas por su TDAH. Para mí, Total. ahí es donde más trabajo queda. Porque mira, las personas que me rodean, mis amigos, mi pareja, mi familia, a quien no le guste, pues adiós, ¿no? No tengo ningún problema. Pero yo no me puedo ir de mi trabajo constantemente porque tengo que mantener una vida, unos hijos, una casa, unas facturas. Y ahí es donde queda mucho, mucho, mucho por hacer. Porque hay mucha ignorancia y tampoco hay interés por aprender. ¿Qué es esto del Total. TDAH? A lo mejor estamos equivocados, a lo mejor es una ventaja. Pues va a ser que sí que lo es. Pero no te dan esa oportunidad. Y luego, claro, también hay que tener en cuenta que muchas personas con TDAH que no han tenido un diagnóstico y no han tenido un tratamiento han fracasado en el colegio y eso ha llevado a que tengan un nivel de estudios más bajo, por lo tanto tienen acceso a trabajos menos cualificados, que están peor pagados, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante el diagnóstico desde pequeños, porque la diferencia entre tener un diagnóstico cuando eres niño, además de un entorno que te abrigue, que te arrope, un hogar que te arrope, a no tener diagnóstico, tener un hogar que te castigue, significa fracaso escolar significa peores trabajos, etcétera, etcétera. Todo es un círculo vicioso que termina, pues eso, con peores trabajos, con un nivel de vida peor y con, claro, esto trae también depresión, ansiedad, pensamientos suicidas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo tiene mucho que ver. Claro. Enlazándolo con lo que hablábamos antes, si ni los y las profesionales de la salud mental, al menos de la pública, en muchos casos, toman en serio a las personas neurodivergentes, ¿cómo las van a tomar personas que no tienen ni idea de lo que es? Que claro, Efectivamente. es más, es que dentro de lo que es el ámbito laboral, la única neurodivergencia, al menos que haya visto, que se toma como positiva, son las altas capacidades. Sí. Porque casualmente es de las pocas que no tiene el trastorno delante. Claro, y además, fíjate, hasta está mal entendida, porque las altas capacidades, todo el mundo piensa que es como el síndrome del sabio, ¿no? Que son gente Sí, súper lista, que saben de todo, que son buenísimas con las matemáticas, pero hay un altísimo porcentaje de niños con altas capacidades y fracaso escolar, porque volvemos a lo claro. de siempre, el sistema educativo no está adaptado, no, los profesores les falta formación, bueno, etcétera, etcétera, y al final esos niños terminan fracasando escolarmente y lo mismo, trabajos menos cualificados, peor pagados, etcétera, etcétera. Pero el desconocimiento de las altas capacidades hace pensar, va, qué persona más inteligente, ¿no? Y sin embargo, el desconocimiento del TDAH hace pensar, esta persona la quiero lejos y por supuesto no la quiero en mi equipo. Y es un grave error, fíjate si yo lo tenía, porque cuando a mí me hicieron la detección de las altas capacidades, yo me las hice a escondidas. Porque pensaba, yo si cuento que me voy a hacer todas las pruebas, van a pensar que me creo muy lista. Gracias a Dios conocí a una persona que tiene una consulta que las detecta y me dijo, Marta, no te creas que todas las personas con altas capacidades son personas brillantísimas que triunfan en la Es que vida. para nada. Claro, yo también pensaba, pues yo también tenía ese dato erróneo, ¿no? en mi cerebro. Entonces me hice las pruebas a escondidas, digo, porque como de negativo yo no digo nada. Porque me decía, mira Marta, qué lista, se pensaba que era un genio y resulta que no, que es del montón.
Y fíjate, la ignorancia, o sea, también por mi parte, ¿no? Y hasta que no me dijeron que efectivamente tenía altas capacidades, yo no me atreví a contarlo. Mm. Y digo, y como yo, estudiando tanto sobre neurodivergencia, tenía tanta falta de información sobre las altas capacidades. Claro, que también tenemos esos sesgos, que es normal. Exacto, O sea, tampoco sabemos todo. exacto. Y no pasa nada. Lo que pasa es que, Claro, bueno, si sabemos que no sabemos, dejémonos informar y asesorar, ¿no? Para no cometer totalmente. errores y ser injustos con las personas que tenemos alrededor. Y en los espacios laborales y demás, ¿qué cambios piensas que podrían ser mejores para que las personas con TDAH o neurodivergentes en sí puedan desarrollarse de una manera muchísimo más plena? Bueno, pues hay montones, montones de cosas que la verdad, además, no tienen por qué ser un coste adicional para la empresa, ¿no? Sí que es verdad que empiezo a ver que hay empresas que tienen especialistas en sus departamentos de recursos humanos para atender a las personas neurodivergentes. Y tienen, pues, les hablan con ellos, ven cuáles son sus habilidades y buscan los trabajos que se adecuan más a sus capacidades. Porque hay trabajos en los que brillamos. O sea, no es que seamos ni más listos ni menos listos, es que somos diferentes. Entonces hay trabajos, pues que igual que para la persona que es muy cuadriculada le vienen bien los trabajos, pues con sus hojas de cálculo, sus Excel, porque funcionan muy bien ahí, nosotros tenemos trabajos que son maravillosos para nosotros. Entonces, sabiendo cuáles son nuestras habilidades, siempre hay trabajos en los que vamos a destacar y que vamos a funcionar maravillosamente y vamos a ser mucho más productivos. Eso sería lo primero, ¿no? Lo segundo, también formar al resto de la plantilla, ¿no? Que se den charlas formativas en las que se explique qué es el TDAH, para que la gente sepa cómo funcionamos. Y luego pequeñas cosas, ya que me parece, eso ya me pareciera como de otro planeta, ¿no? Pero a lo concreto y a lo más fácil de adaptar es, por ejemplo, que podamos decidir qué horario necesitamos. Porque si, por ejemplo, tomas la medicación, tú funcionas mejor en unas horas del día que en otras. Que nos permitan levantarnos, que tengamos, si el trabajo no es muy activo, que por lo menos que no se nos penalice por estar moviéndonos, ¿no? Que nos pongan a lo mejor en lugares donde tengamos menos distracciones. Los lugares de paso donde hay mucho ruido, por ejemplo, para mí son fatales. Porque yo me distraigo con una mosca que pasa, imagínate en un lugar de paso donde además hay mucho ruido, pues ahí funciono pero peor. Que tengamos reuniones cortas, que nos dejen tener un montón de notas y que las normas o las instrucciones que nos den sean claras, sean cortas y sean muy directas. Que nos permitan, por ejemplo, flexibilidad también con el teletrabajo, las personas que teletrabajemos. Está muy bien además que tengamos una persona, un doble corporal en el trabajo, una persona de confianza, que nos ayude con lo que somos con lo que nos manejamos peor. Por ejemplo, una persona que nos recuerde los plazos de entregas. Esto hay que entregar, ahora tenemos esta reunión. O sea, el doble corporal funciona muy bien. Y yo lo he buscado siempre de una manera natural. Pero, por ejemplo, ahora mismo en el trabajo que tengo ahora mismo no tengo ninguna persona, y yo lo echo mucho en falta porque es un gran apoyo. Mira, tengo TDAH, por favor, tú recuérdame que no se me olviden determinadas cosas, ¿no? Y Claro. esa persona de confianza pues te está ayudando. Así, un montón, es que te permitan, por ejemplo, a mí me vendría muy bien esa banda que ponen en los niños, en los pupitres por debajo, que ponen los pies en una banda como elástica y pueden, bueno, es una banda y pueden mover los pies. A mí eso me vendría muy mal, Ya muy ves. bien. O los juguetes como el que tú tenías, ¿no? O sea, fíjate, con estas poquitas cosas ya conseguiríamos un gran avance. Y sobre todo, por ejemplo, tienen que entender que las tareas rutinarias, monótonas, burocráticas, no van con nosotros. No vamos a ser buenos en eso. Y entonces, si tú tienes estas capacidades, ¿por qué no las aprovechas, no? A la empresa, quiero decir. Si yo soy buena haciendo en trabajos que a otra gente se bloquea por el estrés y yo ahí funciono bien, aprovéchate de eso, ¿no? Entonces, creo que esas pequeñas adaptaciones, que son muy sencillas, poder poner los auriculares para quitarte, aislarte del ruido, que pequeñas cosas pues que no te enreden en reuniones que no tienen mucho sentido, no sé, son tan sencillas. Y lo demás ya me parece ciencia ficción. Llegará lo de un departamento de recursos humanos que entienda el TDAH, que te valore y que te entreviste y que juntos lleguéis a un acuerdo de dónde Marta
va a ser más productiva, que además es un beneficio para ellos, pero creo que terminará llegando, ya empieza a haber algunas empresas. Y ya yéndonos un poco al tema de divulgación y demás, ¿qué es lo que te ha llevado a ti a empezar con redes sociales y a querer hablar públicamente de todo esto que es el TDAH? Pues mira, yo soy de formación periodista, ¿no? Y lo mío es la comunicación. Entonces, cuando la psiquiatra que me diagnosticó me dijo que si yo quería podía medicarme para manejarme mejor, pues yo pensé, ya te dije, estaba estudiando el doctorado, ¿no? Y dije, bueno, qué bien, porque me está costando un mogollón sacar el doctorado y es que llego del trabajo, la comida, la cena, la compra, los niños, ¿no? Me cuesta mucho concentrarme, ¿no? Y dije, así que sí, me va a ayudar a concentrarme. Y ella me dijo, pues Marta, pero si la concentración es el menor de tus males. Y yo dije, bueno, ¿y qué más? ¿Qué más hay? Aparte de los estudios con el TDAH. Y yo me di cuenta de lo poco que sabía. Y eso que yo llevaba con un niño de consulta en consulta que tenía dificultades específicas del aprendizaje, no terminaban de diagnosticarle, pero bueno, yo sabía de sus dificultades. Y dije, y yo me puse a buscar en internet y vi que no era fácil, ¿no? En internet, para bien y para mal, hay muchas cuentas en las redes sociales que difunden información que es un drama porque no es real, no es fiable y a la gente pues le confunde un montón y a mí me costó encontrar y dije, bueno, como soy hiperactiva y total, no tengo nada que hacer en todo el día, ¿no? 50.000 millones de cosas, pues venga, y empecé a divulgar y me di cuenta de que en el fondo lo hacía en parte por mí, porque si yo a lo mejor hablaba de los trastornos del sueño, al leer, al investigar, en los cursos que yo iba haciendo, me da cuenta de que aprendía más de mí. Total. Y eso era tan terapéutico, para mí era una maravilla. Pues a lo mejor se hablaba de la desregulación emocional, digo, ay, va, pero si esto que toda la vida me ha pasado es por esto. Ay, por favor, era un alegrón decir, va, pues esto tiene una explicación. Ahí va, o hablaba pues a lo mejor pues de las funciones ejecutivas y yo decía, Juan Marta, no te castigues tanto, pero si es que si resulta que se te olvida lo que tenías que comprar en el supermercado, no es tu culpa, es que tu cerebro y tus funciones ejecutivas te la están jugando. Claro, la memoria de trabajo es distinta. Claro, todo tenía sentido y entonces empecé a publicar y yo pensaba, la autoestima ya es que no la tenemos muy bien, ¿no? Yo pensaba, jo, estos vídeos, qué basura, si yo no sé editar, si no tengo tiempo. Y de repente me escribía a alguien y me decía, Marta, me acabo de dar cuenta escuchándote, viendo este vídeo que has publicado, que cuando me pasa esto tiene sentido y tiene esta explicación, Marta. Muchísimas gracias, esto que has hecho me ha... Yo decía, ¿en serio? Me di cuenta además de que había una necesidad de... Y ya no tanto conocer gente, conocer cómo son los síntomas y cómo funcionas, que la hay, Adrián, sino la soledad que sienten muchas personas, sobre todo mujeres, por eso mis redes están un poco más dirigidas a las mujeres, aunque es TDAH en general, pero un poquito una mirada femenina. Esa soledad tan tremenda, cuando me escriben y me decían, Marta, es que eres la única persona a la que le puedo decir que me ha pasado esto hoy y me va a entender sin juzgarme. No sé, Adrián, a mí eso me hace llorar, porque lloro mucho, ya te lo he contado. Me hace llorar y entonces cuando digo, a ver, voy a hacer un vídeo y estoy tan cansada y digo, no, Marta, porque alguien lo va a agradecer, a alguien le va a servir. Lo primero a mí, ¿eh? Y lo segundo a otra persona que se va a sentir identificada y va a decir, ¡buah! Me pasa como a Marta, jo. Me encanta ver que hay otra persona, otra mujer, que también le ocurre, ¿no? Y eso me ha servido mucho. Y luego, por ejemplo, cuando hablo en escuelas de padres de niños, mis dos hijos son neurodivergentes como yo, TDAH altas capacidades, y mi hijo, además de eso, y de la diabetes, tiene rasgos Asperger, ¿no? El Pablo lo tiene complicado, porque el mundo no está hecho para ellos, ¿no? Ni para nosotros. Y cuando cuento en las escuelas de padres que mi hijo, después de mucho sufrir, está estudiando una ingeniería, la cara de las madres... digo madres porque sobre todo para mujeres, pero bueno, voy viendo a algunos padres, cosa que me alegra. Pero en general son madres. Las caras de las madres empiezan a llorar. Y luego me abrazan y me dicen, Marta, pero se puede, ¿de verdad eso es posible? Y yo les digo, sí. Y yo lo cuento, no por presumir que mi hijo está haciendo una ingeniería, porque si hubiese querido ser panadero, sería estupendo, pero que sea su elección. Él puede ser panadero como puede ser ingeniero, porque tenga TDAH no está destinado ni a una cosa ni a la otra. Puede elegir como cualquiera, ¿no? Esa
ese mensaje de, claro que se puede, por supuesto no es fácil, es una carrera de fondo y es agotadora y hay muchos días que crees que no vas a poder dar resultados. Entonces, ese mensaje esperanzador es muy necesario. Porque el TDAH no sería difícil, Adrián, si no fuese porque este mundo no lo acepta. Te quiero decir, ¿qué hay de malo ser un círculo? Nada. Total. Tiene que haber círculos, cuadrados y rectángulos. Pero si quieres encajar un círculo en un cuadrado y que encaje a la perfección, eso no va a ocurrir nunca. Y por eso rechazamos los círculos. Claro, el mundo está hecho para cuadrados y nosotros somos círculos. Ese es el problema. Entonces, mandar ese mensaje, aparte de dar pautas, orientar desde mi experiencia, porque yo no soy profesional en esto de nada, ¿no? Y siempre lo digo, y contar mi experiencia, que ya es reconfortante para muchas personas, es ese mensaje. Y cuando me planteo, ojo, lo voy a dejar porque es que no me llega la vida, porque digo, no, porque es que me llegó un mensaje hoy de una mujer que me ha dicho esto. Es más, a mí me pasó eso, que justo hubo una época en la que estuve a punto de dejarlo y demás, y fueron que me llegaron 2 mensajes diciéndome que le había ayudado muchísimo y tal, y gracias a eso seguí haciendo contenido y contenido y contenido Sí. y contenido y contenido y llegando a más gente por el simple hecho de ayudar a la mayor cantidad de personas posible. Sí. O sea, que es que total, te entiendo muchísimo. Y te voy a decir una cosa, que esto que hacemos estoy segura de que en parte es porque somos neurodivergentes, porque esta empatía, esta necesidad de ayudar, este sentido tan exagerado de la justicia, nos hace querer ayudar a la gente. Y eso es muy bueno. O sea, que es un rasgo de TDAH que es muy positivo. A nosotros nos hace sufrir, desde luego, pero es muy bueno. Y me pasa como a ti, que muchas veces digo, ¿pero qué sentido tiene esto? Y digo, que no, Marta, mira lo que te acaban de escribir, ¿no? Claro. Hace mucha falta esto que haces, Adrián. Todo esto es a base de mucho esfuerzo, de mucho tiempo y sacarlo de donde no lo tenemos, y energía y de todo. Pero le sirve a una persona y ya está. Esto ya te cambia el día, ¿no? Todo tiene ese sentido. Y bueno, también en mi parte, por mi lado, es que como mi vocación es la comunicación, bueno, pues ya era como de, venga, Marta, ¿no? Sí, ¿cómo no vas a hacer esto, no? Y tiene muchas recompensas. Fíjate, hablabas tú de estos mensajes, es ese refuerzo positivo, que siendo adultos y sabiendo lo que tenemos, es tan beneficioso y tan necesario, imagínate, en los niños. Ese refuerzo positivo que normalmente, cuando hemos sido niños, en el colegio, por ejemplo, yo nunca lo tuve. Para nada. Sí. O sea, es más, por norma general no se encajaba. No. Al menos en mi caso, y eso yo recuerdo sobre todo en la ESO al principio, primero y segundo de la ESO, de sufrir bullying precisamente por no encajar y así muchísimos testimonios, muchísimas historias. Es así. ¿Y qué es lo que te gustaría o lo que más te gustaría que la gente entendiera sobre el TDAH en mujeres? O sea, enfocado sobre todo en mujeres. Bueno, me gustaría que en general la sociedad, en todos los ámbitos, en el personal, en el laboral, en el social, en el escolar, no fuese tan estricta, ¿no? Que diese el paso de intentar entender cómo funcionamos. Me molesta mucho, pero claro, no hay otra palabra, hablar de inclusión, porque me parece que es que no nos tienen por qué incluir, o sea, ¿por qué estoy fuera, no? No entiendo por qué estoy fuera. Entonces, hablar de inclusión es como es que no deberíamos hablar de inclusión. Es que más que de hablar de inclusión, lo que tenemos que hablar es de falta o de cerrazón del otro lado, ¿me entiendes? O sea, lo que ellos tienen que hacer es intentar abrir, no tener miedo de lo diferente, porque tenemos muchas ventajas. Entonces, me gustaría que la gente no tuviese miedo ante lo desconocido y nos etiquetasen y nos penalizasen por esto. Me gustaría que con las mujeres, y creo que en parte, o gran parte, está en nuestras manos, en las manos de las mujeres, ¿no? Que seamos menos exigentes con nosotras. Se nos exige tanto. Y cuando tienes TDAH es tan fácil olvidarte de una reunión, olvidarte de mandar al niño con el chándal el día que toca, olvidarte de mandar la merienda un día que van de excursión. Y nos castigamos tanto, y la sociedad nos castiga tanto, que abrazásemos esto de una manera más natural, que entendiésemos que las mujeres funcionamos de una manera diferente porque tenemos ciclos hormonales, que se nos mire de otra manera. Debería haber diagnósticos, quitar ese sesgo de género y mirar a las mujeres y ver cómo funcionamos. O sea, no me puedes medir igual que un hombre porque biológicamente somos diferentes. Nuestros cerebros
Entonces, que esa mirada sea más amable hacia nosotros, ¿no? Que se tenga en cuenta nuestras hormonas, los ciclos por la vida por los que pasamos, porque fíjate, cuando nos llega la regla es tremendo, cuando estás embarazada, cuando tienes la perimenopausia, la menopausia, etcétera, etcétera. Por eso yo siempre hablo de estas cosas porque quiero que deje de ser un tabú del que no se puede hablar, ¿no? Que haya tratamientos especializados, por ejemplo, yo que tengo la menopausia, ya lo he dicho 4 veces, ya que tengo la menopausia, me gustaría que mi ginecóloga o mi psiquiatra entienda que estoy en este periodo de mi vida y que todo lo que está ocurriendo altera mi TDAH de una manera bestial y que eso se tiene que tener en cuenta porque a lo mejor necesito una medicación diferente o un tratamiento diferente. Entonces esto no se tiene en cuenta. Entonces no se nos mira y aparte de todas esas exigencias que digo, es si ya somos un círculo, imagínate encajar en un círculo más pequeño o más grande. No, es que tendría que haber tratamientos para distintos círculos. Pues una mujer con TDAH es de una manera y necesita cosas diferentes a un hombre con TDAH. Y no es lo mismo una niña que un adolescente que ya tiene la regla o que una mujer que está en la menopausia. Encima, un adolescente que está con las hormonas más revolucionadas, eso es... O sea, Claro, las necesidades que tienen ahí se puede incrementar, bueno, sí, se incrementan se muchísimo. incrementan. Entonces, las niñas que tienen TDAH y son adolescentes, pues cuando están con el síndrome premenstrual van a rendir peor en el colegio, van a socializar mucho peor. Pues a lo mejor es el momento de tener eso en cuenta para que no se las exija de la misma manera y sobre todo también en casa, ¿no? A los padres también les cuesta mucho entender que a veces pues tienen un niño que tiene una dificultad, porque es distinto. La dificultad está porque somos círculos en un mundo de cuadrados, ¿no? O sea, que la dificultad no es que sea una cosa que tenga su hija algo malo, sino que tal y como está diseñado el sistema educativo y la sociedad, no encaja, ¿no? Y cuesta mucho aceptar eso. Pero hay que mirar a esos niños con mucho cariño y entender, sobre todo en el caso de las niñas, que además tienen estos desarreglos, o sea, estos círculos, estos ciclos hormonales y que necesitan mucha, mucha, mucha atención. Entonces creo que hace falta un tratamiento muy femenino, que nos vea, que no nos invisibilicen, porque además es que a las mujeres es que en cuanto vamos con estas cosas al psiquiatra nos dicen que tenemos ansiedad y depresión. Fíjate, Adrián, me pasó a mí cuando me diagnosticaron, yo le contaba a la psiquiatra que yo ya había estado en el psiquiatra anteriormente y que me habían diagnosticado ansiedad y depresión. Hacía ya como 13 años, ¿no? Que coincidió cuando me separé. Y entonces le contaba que una anécdota que tuve con la psiquiatra. Y entonces la psiquiatra se quedó así y me dijo, ay, espera, Marta, es que esa anécdota a ella le sonaba. Entonces miró en su ordenador y me buscó. Y se dio cuenta de que ella era la psiquiatra que me había visto 13 años antes. Y yo, contándole exactamente lo mismo que ella me dijo, cuando he entrado, Marta, me he dado cuenta de que tú tienes ta, ta, ta y ta. Era exacta, y después de entrevistarme y hacerme esa entrevista clínica, se dio cuenta de que eran exactamente los mismos síntomas que ella tenía notados 13 años antes. Es decir, TDAH. Pero ella no sabía de TDAH, no lo había estudiado, y fíjate, esto ya te digo sería pues 13, a lo mejor hace 18 años, y mucho menos en mujeres adultas, ¿no? Y entonces me dijo, Marta, perdona, pero tú viniste a mi consulta porque tenías TDAH y yo no lo supe ver. Y claro, que me recetó ansiolítico y antidepresivo, lo que nos Claro, mandan a todas. Porque claro, las mujeres como tenemos las hormonas revueltas, pues estamos todas medio locas. claro. No, no, es que a lo mejor detrás de todo eso hay algo más. Como me decía mi psiquiatra, que es Juncal Sevilla, me decía, Marta, si a ti te diagnostico, esto creo que te lo comenté, pero me parece que es muy gráfico, si a ti Sí, te sí, sí. diagnostico garbanzos, te diagnostico fideos, te diagnostico una punta de jamón y te diagnostico además un repollo, a lo mejor es que no tienes repollo, punta de jamón, fideos y garbanzos, a lo mejor es que todo eso es un cocido. El cocido es el TDAH. Claro. Pues yo quiero que nos miren y sepan leer en nosotras cómo se manifiestan esos síntomas y qué necesidades tenemos. Claro. Y siguiendo un poco con esto, ¿qué es lo que te ha enseñado tu neurodivergencia sobre ti misma? Bueno, el diagnóstico es de lo mejor que me ha pasado, porque, como te digo, me he aceptado. Cuando te aceptas, eres mucho más amable contigo misma y te quieres mucho más. Yo me quiero a mí mucho más que antes.
y yo me hablo con mucho más cariño, ¿no? He aprendido a no castigarme y me hablo con mucho afecto y con mucha comprensión. O sea, me encantaría poder salir de mí y darme un abrazo a mí misma de, Marta, yo te entiendo, ¿no? El diagnóstico me ha enseñado también de mí que soy tremenda, tremenda, porque sin diagnóstico, y aun con diagnóstico es difícil, todo lo que he conseguido en la vida ha sido con tanto esfuerzo. Entonces me digo, Marta, si vales mucho, porque has conseguido tanto, has llegado hasta donde estás, porque cuando yo llegué a diagnóstico con 47 años ya tenía un buen trabajo, había estudiado mucho, estaba con mi doctorado, a base de mucho esfuerzo, que también entiendo que tiene que ver con esa resiliencia y esa lucha de que eres mujer y tienes que demostrar y eres muy peleona, ¿no? Me ha enseñado que hay algo bueno en mí que puedo contar al resto, porque lo cuento de una manera que hago que la gente se sienta identificada y se sienta comprendida y sienta como que yo también la abrazo. Y dar eso a muchas personas y sobre todo a mujeres me hace sentir muy bien, porque siento que con mi TDAH estoy haciendo algo útil, ¿no? He hecho muchas cosas útiles, pero eso es especialmente satisfactorio. Y luego me ha ayudado mucho a ayudar a mis hijos, porque al entenderme yo, les entiendo a ellos. Siempre me dicen, oye, una madre neurodivergente sacando adelante 2 niños neurodivergentes, esto tiene que ser un drama. Sí, bueno, sí, porque tú tienes que acordarte de lo tuyo y de lo suyo, que a ellos también les cuesta más, ¿no? Pero tienes una empatía y sabes perfectamente cómo se sienten. Cuando mi niño venía del cole y venía mal, yo jamás le he regañado porque sabía cómo se sentía. Claro. Y entonces me ha enseñado que además hay muchas cosas de mi TDAH que me gustan mucho y que intento explotar. En el trabajo no siempre puedo, pero sí que lo intento explotar. Y sobre todo me ha dado a entender que todo lo que sale mal, no es que no tengamos culpa de ningún desastre de los que organicemos, es por eso, porque este mundo está pensado por y para neurotípicos, que me parece genial, por supuesto, pero no está pensado para nosotros. Entonces, no todo lo que pasa es culpa mía. A veces sí, por supuesto, no quiero decir que sea yo perfecta, ni muchísimo menos, ¿no? Pero, joder, no es mi culpa. El TDAH me ha enseñado que hay una explicación para cómo funciono, pero que no es una justificación y que hay mucho trabajo por hacer. Y en esas estamos, en intentar divulgar lo máximo para que... Yo ya tengo 54 años, te quiero decir, gran parte de mi camino está hecho, me queda mucho, por supuesto, pero sí que quiero que mis hijos, cuando lleguen a un trabajo, sea un poco más amable, ¿no? O los hijos de mis hijos, que para ellos el camino sea un poquito menos áspero y menos tormentoso. Y que tengo la fuerza, gracias a mi TDAH, he aprendido que tengo la fuerza para hacer todo lo que esté en mi mano y es lo que intento, ¿no? Entonces, sí, el diagnóstico es sanador en este También sentido. Tener hijo e hija neurodivergentes, o sea, esa suerte que tienen de que ya su madre sea neurodivergente, ha vivido todo eso, sabe y encima les presta esa comprensión. Puaf, o sea, es que no... Yo por norma general, claro, lo que he visto es, al igual que tu caso, que el hijo o la hija va al diagnóstico y al final, o el padre o la madre, claro, o quien sea, se da cuenta de, anda, mira, pues esto también me pasaba. Que tú misma, aunque haya sido un diagnóstico tardío y demás, tú hayas dicho, vale, esto que le está pasando, a mí también me pasaba y sé por lo que es. Así que vamos a acompañar y no vamos a castigar. Sí, eso es fundamental. Eso es increíble. ¿Y qué le Es dirías a fundamental. alguien, qué le dirías a alguien de que tiene sospechas de que sea neurodivergente, vamos a decir TDAH, y que no se atreve a buscar ayuda? Pues mira, precisamente esta conversación la tuve por el Instagram con una mujer ayer que me decía todo eso, que me decía, Marta, es que desde que te estoy siguiendo, si sigues una cuenta de TDAH es porque algo ya intuyes, ¿no? O Es sea, que huele a TDAH, vamos. claro, algo hay para que esto te atraiga, ¿no? Y que estaba aterrada, en lo que te contaba antes, estaba aterrada. Entonces yo le dije, el problema no lo tienes tú, el problema es que si te ocurre todo ese temor que tienes, porque es verdad que lo escuchamos constantemente, el problema no está en esa persona, el problema está en el profesional que tiene delante. Entonces les digo, y si el profesional que tienes delante no funciona, busca otro. Cambia. Busca otro. Y si le tienes que poner una queja porque te ha hecho sentir mal, porque no te ha hecho caso, porque no te ha tratado, pues pon una queja, pero busca al profesional que te sepa ver y que sepa leer en ti lo que te ocurre. Oye, puede que no tenga TDAH, ¿no?
pero que no se Claro. rían en tu cara. Entonces, yo le decía a ella, digo, mira, si quieres, dice, bueno, a ver si pido hora y voy primero al médico de cabecera, porque claro, esto es un camino pesado, hasta que luego te dan cita para el psiquiatra en la Seguridad Social, pues que tardas lo que tardas. Digo, si quieres tú me lo dices, Marta, tengo cita para tal, y me lo cuentas a mí. Claro. Yo te acompaño, y cuando tengas el psiquiatra, yo te acompaño, pero es verdad que se pasa mal, pero cuantas más personas, sobre todo mujeres, seamos las que reclamemos nuestro derecho a tener un diagnóstico, más se va a normalizar todo esto, ¿no? Sí. Entonces, quedarnos en casa diciendo, puede ser que tenga TDAH, pero no me atrevo, no podemos dejar que eso nos ocurra. Es que no debemos dejar, sobre todo porque hay que normalizarlo. Y además, el día que tienes tu diagnóstico, puede ser que no lo seas, pero si lo eres, o sea, es como si estás cojo y te dan una muleta. Pues no vas a ser más cojo ni menos cojo porque te digan que efectivamente estás cojo, pero tienes una muleta y eres comprensivo. Y ahora entiendo, pues no me voy a castigar por no correr en el colegio los 100 metros lisos a la misma velocidad que los demás, porque es que resulta que era cojo. Y de repente, pues ya no te castigas, ¿no? Ya vas por la vida de otra manera. Te liberas, te quitas un peso de encima tan grande y empieza el camino al autoconocimiento. A entender, porque cada TDAH es diferente, ninguno lo tenemos igual. O sea, mi TDAH no es ni el de mi hijo, ni el de mi hija, ni el de mi padre o el de mi hermano, que también lo son, ¿no? Pero tú lees, te conoces, te comprendes y hay pocas cosas tan gratificantes y tan liberadoras como tener el diagnóstico. Porque además el diagnóstico viene con tratamiento, con estrategias, con terapia y sobre todo con la aceptación de una misma. Y eso es que no tiene precio, no tiene precio. Y además debemos hacerlo. Claro, y ese es el camino que ahora mismo gente como tú está allanando también. Sí. Que está intentando que se visibilice muchísimo más, ayudar a muchísimas personas, porque claro, tú hablas muchísimo de testimonios y demás, y Sí. esto llama muchísimo a las personas y Sí. se sienten lógicamente muchísimo más identificadas. Exacto, exacto. Y bueno, ver a otras mujeres que ya lo tienen y que les ha cambiado la vida, bueno, pues a lo mejor les puede dar ese empujón. Además, luego, pues tenemos una red, al final conocemos profesionales que son buenos profesionales, que te van a mirar bien y entre todos, pues esto es una cosa buena de las redes, que tienen pocas, pero esto es una buena que al final hay determinadas cuentas y determinados seguidores que hacemos como una comunidad y nos ayudamos entre nosotros, ¿no? Esa persona que tiene miedo no está sola. Eso que le ha pasado a ella le ha pasado a muchísimas mujeres y le va a pasar a muchas otras. Entonces, sobre todo saber que no está sola y que es un camino que hemos recorrido, que han recorrido muchas otras mujeres y que merece mucho la pena. ¿Y hay algo, ya como última pregunta, que te gustaría añadir o hacer énfasis en todo esto que hemos hablado? Sí, me gustaría muchísimo que las personas que tengan TDAH o estén en camino de diagnóstico, que sean amables con ellas. Y conozco muchas personas con TDAH que son muy duros con ellos mismos. O sea, ese rechazo de la sociedad se lo llevan a ellos mismos. Conozco muchas personas con TDAH con autolesiones. Hay TDAHs muy severos, o sea, con unos rasgos muy dramáticos. Es importante, como digo, tener el diagnóstico para poder ser amables con nosotros mismos y sí que me gustaría que las personas con TDAH que se miren, que sean comprensivos y que se den ese abrazo que a mí me hubiese gustado darme cuando era pequeña, ¿no? Porque lo más emocionante a mí que me ha pasado desde que tengo el diagnóstico es esa reconciliación. Ese Marta niña al que he notado muchas veces muy triste, sobre todo en el colegio, ¿no? Y me gustaría que las personas que tienen TDAH intenten ver que el problema no está en ellos, sino que está en la sociedad, que somos, como siempre decimos en esa fábula o en ese dibujo en el que el profesor está en el bosque y le pide al mono, al pez, a la foca, al gorila. El examen de hoy es subir al árbol y el pez y la foca dicen, ¿y yo qué puedo hacer? ¿No? Vámonos, o sea, imaginaos en el mar, ¿no? Seríais los reyes del mambo. Simplemente es que a todos nos piden subir al árbol. Pero se pueden hacer muchas otras cosas. Entonces, sobre todo es autoaceptación de, pues soy un pez y es maravilloso y no pasa nada. Claro. Porque
joder, detrás del TDAH hay mucho drama. Y sobre todo hay mucho castigo de nosotros mismos hacia nosotros mismos. Y eso para mí es lo peor. Pues totalmente, o sea, madre mía, qué despedida más emotiva, más bonita y más intensa. O sea, pues Marta, muchísimas gracias. Primero por haber aceptado, segundo por haber venido, que encima tiene la agenda también apretada, son muchísimas cosas que hay y has sacado tiempo para charlar conmigo. Y en serio, muchísimas gracias, que sobre todo se me ha hecho muy, muy corta. Sí, O sea, podemos estar hasta mañana. Sí, o sea, Sí. es que me ha encantado porque es que he dicho, dijo, wow, ya he estado mirando la hora y demás, digo, vale, pues ya llevamos un ratazo. Sí, un rato y se acaba el tiempo. No, gracias a ti, Adrián. Lo que haces es muy necesario, es muy grande, es muy, muy necesario. A mí no me cuesta ningún esfuerzo porque siempre que me invitan a algo y si veo que es una cuenta fiable, que la persona que me invita tiene lo trata con la información con rigor, siempre que puedo acepto porque me parece que es fundamental y que hace mucha falta, ¿no? Y si nos escuchan 3 personas que les ayudan, o una, bueno, yo ya estoy feliz. No me cuesta nada porque además me encanta hablar de TDAH, me encanta hablar contigo porque tienes una mirada muy profesional y además desde tu propia experiencia es maravilloso. Entonces no, te agradezco a ti que te hayas fijado en mí y que creas que puedo aportar. Para mí, vamos, es un placer. Estoy súper agradecida. Pero muchísimo. Pues eso, nuevamente, Marta, muchísimas gracias. Y a ustedes nos vemos en el siguiente.